Hola muchachos, bendiciones. En esta semana hemos iniciado un nuevo tema y ayer hablábamos de la Gran Comisión. Realmente cuándo era el inicio de la iglesia y cómo hacer la Gran Comisión. Y antes del inicio de las actividades para ir a hacer la Gran Comisión, Jesús les había dado una orden. Al principio de Hechos, en el versículo 4 dice: una vez mientras comían con ellos les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ellos estaban esperando la promesa. Y hoy les quiero contar una historia de mi vida. La toqué un poco el martes en el devocional pasado. Yo les contaba que a la edad de 9, 10 años aproximadamente, mientras estaba en la iglesia, en la escuela infantil, una maestra se me acercó y me dijo que yo tengo un ministerio, que Dios me ha dado a mí un ministerio. Y esta promesa es de casi 10 años. Y en el transcurso de la vida yo he dudado realmente si yo puedo cumplir esa labor. Hay momentos en que Dios me confirma ciertas cosas, hay momentos en donde yo dudo de que esta promesa pueda ser cumplida, porque no me veo adaptándome al concepto humano que se tiene acerca de ese ministerio. Y eso durante algunos años me lleva a pensar si realmente Dios sí tiene ese ministerio para mí o simplemente la maestra aquel día se equivocó. Y les cuento esta historia porque tal vez los discípulos pasaron por la misma historia. Jesús les había dado una promesa, pero no les había dicho cómo se iba a desarrollar ni cómo se iba a cumplir. Simplemente les dio una orden al inicio y les dijo que en unos cuantos días ustedes serían bautizados en el Espíritu Santo. No les dijo exactamente cuántos días. Y aunque el tiempo fue cercano, porque el Pentecostés fue unos días después, tal vez en ellos en algún momento entró la duda, o no esa duda, pero sí es esa pregunta de cómo Dios lo hará o cómo nos dará ese regalo. Ellos no conocían cómo era el Espíritu Santo, tal vez pensaban que era una persona física que iba a llegar y acompañarlos igual que Jesús. Y en tu vida tal vez Dios te ha hablado y te ha dado promesas, y en cierto punto has creído que no se pueden cumplir, o que es difícil que se cumplan, o crees que se deben cumplir de cierta manera, pero Dios tiene otros planes que sí cumple esa promesa, pero a su modo, que es muy diferente y mucho mejor de lo que nosotros creemos que nos va a dar. Y mientras los apóstoles esperaban la promesa, veo dos actos que hicieron mientras, y uno de ellos se ve en el 14, que en mi versión dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Esto es en Hechos 1:14. Y mientras ellos estaban esperando la promesa, ellos estaban unidos en oración. No se quedaron simplemente de brazos cruzados diciendo: Dios ya me lo prometió, ya esperemos. Sino que ellos estaban unidos en oración, hablando con Dios, orando los unos por los otros. Me imagino pidiendo discernimiento, un buen actuar, estando a la expectativa de que no sabían cómo iban a recibir ese regalo. Entonces, que Dios los guiara para que estuvieran en el momento adecuado, para que ellos recibieran ese regalo en el momento preciso. Y el segundo acto que veo que hicieron mientras llegaba la promesa del Espíritu Santo está en el versículo 15, lo leo de la parte B. Estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Y más adelante nos cuenta la historia, es larguita y el tiempo aquí en el devocional no nos da para leerla completa, pero habla acerca de Judas y que tenían que encontrarle un reemplazo a él. Así que oraron a Dios y habían dos personas que podían ocupar el lugar que había dejado Judas, y finalmente eligieron a Matías. Los discípulos de Jesús no simplemente se quedaron orando, estáticos, sino que mientras esperaban la promesa, ellos actuaron e hicieron lo que podían hacer mientras la promesa llegaba.
Ahora yo te hago a ti varias preguntas. Primero, ¿Dios te ha prometido algo? Yo creo que sí. Y tal vez si no te acuerdas de algo, tienes que volver a recordar, porque yo sé que Dios te ha prometido algo, ha colocado algo en tu corazón. La segunda es, ¿ya has orado por eso o simplemente estás esperando que llegue? Y si no tienes contacto con Dios, si no hablas con Dios, ¿cómo Él te puede guiar para que sea cumplida esa promesa? Y la siguiente pregunta que te hago es, ¿estás haciendo algo mientras esa promesa llega con lo que actualmente tienes? No te puedes quedar esperando hasta que llegue la promesa y ahí sí comenzar a actuar, comenzar a hacer algo. Dios te va a cumplir esa promesa. Dios siempre cumple sus promesas. Tal vez no como nosotros creemos, pero siempre las cumple. Pero mientras nosotros tenemos que hacer algo, actuar con lo que Dios hasta el momento nos ha dado, que ya Él en su momento, cuando tal vez menos lo esperemos, Él nos cumple esa promesa. Así que te invito a orar primeramente, a elevar esa petición a Dios y decirle, Dios, primero gracias porque tú me has prometido tal cosa. Perdóname si he dudado y he ocultado, he desechado esa promesa porque no veo que tú la puedas cumplir y te pido que me ayudes a actuar con lo que ahorita tengo mientras tú cumples la promesa, o que me ayudes a actuar para que yo pueda recibir esa promesa, porque tal vez no es el momento adecuado, este tiempo no es el momento adecuado, porque tal vez no estoy preparado aún para recibir esa promesa. Así que Dios, ayúdanos a prepararnos como preparaste a los discípulos para recibir el Espíritu Santo, esta promesa tan anhelada para iniciar la gran comisión. Y así como les pasó a los discípulos en aquel momento, cuando recibieron el Espíritu Santo, que ellos no sabían ni cómo iba a suceder, pero fue algo tan magnífico, así puede ocurrir con tu promesa. Tal vez crees que va a ser de cierta manera, pero no. Dios dice que es de distinta manera. Tal vez con un grado más de esfuerzo, con muchas cositas más que tú no planteabas en tu plan, pero esa promesa llegará. Entonces te invito a confiar, a orar y a actuar con lo que ahorita tienes y a impactar en esta sociedad. Pero eso será tema de un siguiente devocional. Así que bendiciones y no te puedes perder el devocional del día de mañana. Chao, chao.